Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de YouTube. Espero que estén muy, pero muy bien. Como ustedes saben, muchachos, cada selección rumbo a la Copa del Mundo tendrá a 26 jugadores que serán sus representantes en la Copa del Mundo. Pero habrá solamente un técnico, una persona encargada de tomar decisiones, una persona que puede hacer que el barco le vaya muy bien y zarpe de manera genial o se choque con el iceberg de la realidad. Hoy vamos a reaccionar al peor técnico que entrenó a cada selección representativa del mundo del fútbol. Ese técnico que es olvidado y que lo que hizo fue destruir a una selección dentro de una Copa del Mundo. Papelón gigante. Sí, señores, vamos a hacer un enorme video de Soccer JM. Toda selección ya tuvo un técnico que se convirtió en un completo desastre, pero aún peor es cuando un técnico va mal dirigiendo a una selección que ya ganó una Copa del Mundo. Olha o ponto aí que ele tá provando. É o Japão destruindo a Alemanha dentro de casa diante do seu torcedor. Entonces, en este video vamos a ver al peor técnico del siglo XXI de cada país campeón del mundo. Empezando por Inglaterra, que A ver eso. después de ser eliminada en la Copa de 2006, contrató a un técnico llamado Steve McClaren, que no tardaría mucho en ser despedido. Era un tipo que había llevado al Middlesbrough hasta la final de la Europa League, entonces parecía la elección perfecta para el cargo, y su objetivo como técnico era solo uno, clasificarse para la Eurocopa de 2008, pero ya en la primera convocatoria tomó una decisión absurda de no llamar a David Beckham, que hasta entonces era el capitán del equipo. Eso dejó a mucha gente irritada. Aún así, empezó bien, con victorias por 5-0 y 1-0. Pero en el siguiente partido, Inglaterra empató, y por Empató con Macedonia del Norte. primera vez la afición empezó a abuchear al técnico. El próximo rival era Croacia fuera de casa, pero Inglaterra desperdició ocasión tras ocasión, y Croacia marcó, y justo cuando Inglaterra estaba desesperada por el empate, recibieron otro, 2-0. Ahora ya Durísimo. no podían Pero como que esa Croacia era una Croacia pedorra, fallar más. Pero en el siguiente partido contra Israel, terminó en empate. Muchos aficionados ya querían que fuera despedido. Ni una victoria por 3-0 cambió el ambiente. En ese momento, McClaren se dio cuenta de una cosa. Su plan no estaba funcionando. Entonces, llamó a David Beckham de vuelta. Vuelve a cargar David. Y Inglaterra volvió a tener confianza, ganando 4 partidos de las eliminatorias. Ahora la situación era simple. Para clasificarse a la Euro, solo necesitaban un punto contra Rusia o Croacia. Parecía una tarea sencilla, pero perdieron contra Rusia. Y cuando fueron a enfrentar a Croacia, perdieron por 3-2. ¡No! Con una derrota en su propia casa, se quedaron sin el cupo para la Eurocopa. Para empeorar, Steve McClaren también perdió amistosos en el camino, terminando con un porcentaje de apenas 59%. Si cada Horrible. partido vale 3 puntos, de todos los puntos posibles que podía ganar, solo consiguió poco más de la mitad. Vamos a clasificar a cada técnico por su porcentaje de rendimiento. Me gusta, eso me encanta. Aparte la trae mucho mejor, es más divertido. Pero ¿será que McClaren va a terminar como el peor técnico? Vamos a descubrirlo. Ahora vamos con España. Después de ser eliminada del Mundial de 2018, España anunció a su nuevo técnico. Un enorme Luis Enrique. Uno de los mejores técnicos para mí de los últimos 20 años, lejos. De los mejores técnicos, pero bueno, fracasó en España. Luis Enrique, un entrenador campeón de la Champions, que iba a dirigirlos en la Eurocopa, en la Nations League y en el Mundial de 2022. ¿Qué podía salir mal? Su filosofía era la posesión total, llegando cerca de los 1000 pases en cada partido, y a veces, eso funcionaba. España le hizo un 6-0 a Alemania. Terrible, amigo. Pero contra equipos más defensivos, España se quedaba completamente atascada, tanto que, en la Euro de 2021, incluso con un 75% de posesión, empató 0-0 con Suecia y 1-1 con Polonia, y ya en las eliminatorias, fue una montaña rusa. España derrotó a Croacia por 5-3, después empató con Suiza, clasificándose solo en los penaltis, y en la semifinal, llegó otro empate. Entonces, una vez Mucho empate, puro empate esa España, más, penaltis. Pero esta vez, España fue eliminada. No, aparte Donnarumma es tremendo en penales. Aún así, Luis Enrique todavía tenía otra oportunidad de ganar un título. Unos meses después fue a la final de la Nations League contra Francia. Entonces fue con la misma estrategia de posesión Igual acá es una polémica increíble acá, de balón, pero al final, Benzema y Mbappé arruinaron la fiesta. Sí, igual el gol de Mbappé fue muy raro. Había offside para mí que no cobraron. Ahora, su última oportunidad de ganar un título sería en el Mundial de 2022, y empezó de forma perfecta, 7-0 a Costa Rica.
hasta que en el siguiente partido contra Alemania, España tuvo un 64% de posesión, pero solo 3 tiros a puerta, terminando en empate. Aún así, Luis Enrique se negó a cambiar su estilo. Entonces llegó el partido contra Japón, donde España tuvo aún más posesión, 82%, pero simplemente no conseguía romper la defensa, y todavía recibió 2 goles. Marcador final, 2-1 para Japón. Aún así, España avanzó a los octavos para enfrentar a Marruecos. De milagro pasó, Pero fue la misma historia, mucha posesión, mucho pase, pero poco tiro a puerta. Entonces el partido terminó 0-0, fue a los penaltis y acabaron eliminados. Con eso, Luis Enrique salió definitivamente de la selección, terminando con 23 victorias, 7 derrotas y 14 empates. Muchísimo empate, demasiado empate. Un porcentaje de 63%. Qué mal le fue a Lucho en la selección, Flojísimo en España. No es tan malo, pero aún así termina siendo el peor técnico de España. Y para ser justos, estamos tomando técnicos que tuvieron al menos 5 partidos con la selección. Está bien, no, está bien. Vamos pasando por cada campeón Es justo. del mundo. Entonces ahora vamos con Francia. Y su peor técnico fue un tipo que casi ganó el mundial, pero terminó con una de las eliminaciones más vergonzosas de la historia. En 2004, un hombre llamado Raymond Domenech se convirtió en el nuevo técnico de Francia, y su primera misión era simple, clasificarse para el Mundial de 2006, y no solo lo logró, sino que también llevó a Francia hasta la final, solo perdiendo en los penaltis. Parecía el tipo perfecto para el cargo. Entonces la Federación Francesa lo mantuvo para los siguientes 2 torneos, la Eurocopa 2008 y el Mundial de 2010. Esperaban que repitiera la hazaña de llegar a la final, y en la Eurocopa, Francia cayó en el grupo de la muerte. Jodísimo grupo, Holanda, Italia y Rumania. Pero había un problema, ese era su primer torneo sin Zidane, que se había retirado, y sin él, fue un desastre total. Empate 0-0, derrota por 2-0 y una derrota por 4-1 contra Holanda. Con eso, Francia fue eliminada en el último lugar del grupo. Solo eso ya era suficiente para despedir a Domenech, pero en lugar de eso, lo mantuvieron en el cargo. Entonces, Bueno, igual también entiendo que a veces banques al técnico porque el chabón te llevó a la final del mundo, después le fue mal en la Euro. Vamos a dar el esquite, para mí tiene que ser el Mundial. Era justo que se quede. 2 años después, fue a dirigir a Francia en el Mundial, pero en el partido de estreno contra Uruguay, solo consiguió un empate. Y los problemas no eran solo dentro del campo. En el siguiente partido contra México, Nicolás Anelka insultó al técnico en el descanso, y como consecuencia, fue expulsado del plantel. Para empeorar, en la segunda parte, México hizo 2 goles. Después de eso, el caos solo aumentaba. Domenech perdió completamente el control y los jugadores incluso boicotearon un entrenamiento por lo que pasó con Anelka. Entonces, cuando Francia llegó al último partido contra Sudáfrica, el equipo ya estaba totalmente roto y ahí, en un córner, Gol de Sudáfrica. Qué mundial horrible el de Francia, Pero mundial nefasto de Francia, che. Para empeorar, un mediocampista francés dio un codazo al rival y fue expulsado. Entonces, con uno menos, Francia recibió otro. Al final, solo consiguió un gol de honor. Con otra derrota, Francia fue eliminada en la fase de grupos. Eliminada fase de grupos, se llama perdiendo contra Sudáfrica. Y hasta el final, después del pitido, Domenech se negó a saludar a Parreira, que dirigía a Sudáfrica. Entonces el técnico francés fue finalmente despedido. Oh, un desastre, amigo. Terminando como el peor técnico de Francia en el siglo XXI, porcentaje general del 62%, pero los técnicos que vimos hasta ahora son hasta buenos comparados con los que aún van a aparecer ¿En serio? en este video. Después de Francia, vamos con otra selección bicampeona, Uruguay. En 2002, Uruguay estaba volviendo al Mundial después de 12 años, dirigido por un técnico llamado Víctor Púa, pero la clasificación ya había sido sufrida, solo lograron clasificarse por el repechaje, y el año anterior, las cosas tampoco iban bien. En la Copa América, Uruguay había terminado cuarto, después de perder contra Honduras en los penaltis. Necesitaban dar la vuelta, y el primer partido del Mundial era contra Dinamarca. Pero recibieron el primer gol, luego empataron, y justo cuando parecía que iba a terminar en empate, Dinamarca volvió a marcar. Durísimo. Primera derrota, ahora el siguiente partido era contra Francia. En el papel, Francia tenía un plantel mucho más fuerte, pero entonces, Thierry Henry fue expulsado, así que Uruguay tenía un jugador de más. Pero aún así, el equipo de Víctor Púa apenas no conseguía crear ocasiones, marcador final, 0-0. Ahora iban al último partido necesitando vencer a Senegal por goleada, pero ya al inicio. ¡Vamos, Fabián! Gol. Gol de Senegal.
Para empeorar, Senegal hizo el segundo y el tercero. ¡No! Y se fueron al descanso 3-0, hasta que en la segunda parte Uruguay reaccionó y consiguió devolver los 3 goles. ¡Qué locura! Pero aún así no fue suficiente. Con otro empate, Uruguay fue eliminado, teniendo una de En sus fase de grupo. peores campañas en los mundiales. Entonces el técnico dejó el cargo, terminando con 9 victorias, 8 empates y 8 derrotas. ¡No! ¡Horrible! Un porcentaje de solo 46%. 46,7%. Por ahora está en el último lugar, pero no por mucho Nefasto, Gorrita, ¿eh? Gorrita púa. tiempo. Ahora, subiendo en el número de títulos, llegamos a Argentina, que ¡Argentina! ¡Argentina! consiguió tener un técnico aún peor. Justo después de perder la final de la Copa América de 2016, Argentina contrató a un nuevo técnico llamado Edgardo Bauza. Que fue técnico campeón de Copa Libertadores con Liga de Quito y San Lorenzo Almagro. Tremendo. Él ya había ganado la Libertadores con San Lorenzo, pero el problema es que la selección argentina estaba destruida emocionalmente. Habían perdido la final del Mundial de 2014, la final de la Copa América de 2015 y la final de 2016. Fue tan traumático que después de eso, Messi había anunciado su retiro de la selección. Entonces Bauza llegó a un equipo completamente golpeado, y su primera misión era clara, convencer a Messi de volver. Así que viajó hasta Barcelona, y de alguna forma, consiguió convencer al número 10. Volvió, y ya en el debut del nuevo entrenador, Messi hizo el gol de la victoria contra Uruguay. ¡Vamos! En ese momento, Edgardo decidió que la mejor táctica era depender 100% de Messi. ¿Qué podía salir mal, no? Pero el problema es que, en los siguientes partidos, Messi se lesionó, y ahí todo se volvió un desastre. Sin él, Argentina empató con Venezuela, empató con Perú y después perdió contra Paraguay. En casa, Bauza no tenía plan B. Sin Messi, Argentina era solo un equipo débil. Entonces, finalmente, Messi volvió, pero el próximo rival era Brasil, que estaba volando. No, Neymar estaba volando en ese momento. Neymar, Gabriel Jesús también volaba mucho. Y Argentina perdió por 3-0. Ese partido un baile, Neymar. Una locura jugó Neymar. En ese momento, el puesto de Bauza ya estaba por un hilo. Entonces, llegó un pequeño respiro. Contra Colombia, Messi participó en 3 goles, y contra Chile hizo el gol de la victoria. Pero para el siguiente partido, Messi no estaba otra vez, y Argentina tuvo que jugar contra Bolivia sin él. Y fue otro desastre, derrota por 2-0. Entonces, después de solo 8 partidos, Edgardo Bauza fue despedido, terminando con 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Un porcentaje de 46%. ¡Oh, Dios mío! ¡Patón, patón, patón! 6%, el peor hasta ahora. Pero spoiler, hay alguien peor que eso. ¿En serio? Ahora vamos con Italia, la tetracampeona del mundo que ganó su último título con un técnico llamado Marcelo Lippi, y después de ganar el Mundial. Y además fue el último técnico que ganó la Copa, la Champions League con la Juventus. La última Champions League que gana la Juve, la gana con Lippi como técnico también. Dejó la selección. Su historia con Italia debía haber terminado ahí, pero el problema no fue su primera etapa, sino la segunda, porque en 2008, la Federación Italiana decidió traerlo de vuelta. Pero en lugar de renovar el plantel con una nueva generación, confió en los mismos jugadores de 2006, que ahora estaban más viejos y más lentos, y las señales de alerta ya aparecieron temprano. Un empate 1-1 contra Irlanda. Sí, flojito. Pero la verdadera prueba llegaría en 2009, en la Copa Confederaciones, y Italia empezó bien, venciendo a Estados Unidos por 3-1. Pero en el siguiente partido, contra Egipto, no lograban superar al portero, hasta que en un córner recibieron un gol. Marcador final, Egipto 1, Italia 0. Te ganó Egipto en la Confederación. Un golpe, y en el último partido contra Brasil, otra actuación humillante, 3-0. Aún así, Lippi se negó a cambiar. Entonces fue al Mundial de 2010, con la misma idea de convocar a jugadores veteranos, llegando incluso a poner a Fabio Cannavaro, de 37 años, como capitán, un tipo que ya estaba prácticamente retirándose. Al menos el grupo Está acabado ya, amigo. de Italia parecía fácil: Paraguay, Nueva Zelanda y Eslovaquia. A ver, no puedo dejar el peso de los hermanos paraguayos, pero fuera de jugar Nueva Zelanda y Eslovaquia en un grupo no es serio para Italia, que tiene 4 mundiales. Pero cuando fueron al primer partido contra Paraguay, Falta do Chiellini. Lá vem a bola alta, segunda trave. ¡Gol! Desvio! Paraguay marcó un gol justo encima de Cannavaro. Italia hasta consiguió empatar después, pero después de eso, no creó nada más. 1-1. Siguiente partido, Nueva Zelanda, que estaba en el puesto 78 del ranking mundial. Parecía una victoria garantizada, pero entonces... No, pero acá no te puedes confiar, porque estas elecciones se juegan la vida, amigo. Ellos le ganan a Italia y salen los diarios, es la verdad. Centro pasado. Para dentro do área, o desvio, vai sobrar o toque! Gol!
Gol de Nueva Zelanda en el 9. Cannavaro cometió otro error, y para mucha gente, la culpa era de Marcelo Lippi por haberlo convocado. Italia tenía un mejor equipo en el papel, pero simplemente no conseguía crear ocasiones claras, y solo logró marcar de penalti. Marcador final, 1-1. Ahora llegaron al último partido contra Eslovaquia con una presión enorme, ganar o ser eliminados, pero... E aí na sequência, cruzamento Buena recuperación. muito forte. Olha a chance do Vitek, pode tomar. ¡Gol! Agora! Gol! Eslovaquia siguió jugando mejor que Italia, hasta que en la segunda parte hizo otro más. La esperanza llegó con un gol de Di Natale, pero en lugar del empate, Eslovaquia volvió a marcar. 3-1. Entonces, cuando Quagliarella descontó, ya era demasiado tarde. Marcador final, Eslovaquia 3, Italia 2. Terrible, terrible Italia, amigo. Ganó el Mundial y en ese momento nunca jamás volvió a jugar en serio un Mundial Italia, ¿eh? Estamos en 2026, pasaron 16 años, muchachos. Y los italianos terminaron en Mejor dicho, 20 años. último lugar del grupo. Con una eliminación humillante, la segunda etapa de Marcelo Lippi en Italia llegó a su fin, con 11 victorias, 11 empates y 5 derrotas, y un porcentaje del 54%, pero ahora llegamos al peor técnico del siglo XXI de otra selección campeona, A ver. Alemania. No, no me lo diga, Hansi, no. Alemania tiene un historial de mantener a sus técnicos por mucho tiempo, pero no cuando ese técnico era Hansi Flick. Después de 15 años con Joachim Löw, Alemania necesitaba renovación. Entonces, en 2021, apostaron por él. Flick tendría 3 desafíos por delante, las eliminatorias del Mundial, la Nations League y el propio Mundial, y parecía el tipo perfecto. Acababa de ganarlo todo con el Bayern, Sextete. incluida la Champions. Y en los primeros partidos de las eliminatorias, Alemania ganó 7 partidos seguidos. Parecía que Flick había encontrado la fórmula, mucha posesión, línea defensiva alta y todos atacando. Eso es muy bien, muy Barcelona hoy en día, muy Barça. Pero entonces, llegó la Nations League, en un grupo con Italia, Inglaterra y Oh, grupo jodido, ¿eh? Hungría. Alemania era favorita, pero empezó con empate contra Italia y empate contra Inglaterra. La afición ya empezó a quedarse insatisfecha, y para empeorar, llegó otro empate contra Hungría. Al Deportivo empate. menos reaccionó venciendo a Italia, pero cuando parecía que todo estaba bajo control, en el siguiente partido contra Hungría, perdió, y ni se imaginaba cómo las cosas iban a empeorar. 2 meses después, llegó el Mundial de 2022. El grupo era España, Japón y Costa Rica. A ver, si era Costa Rica 2014, te digo, cuidado ahí. Japón lo mismo, a ver, hay que tener cuidado, pero es un grupo accesible para Alemania, hay que decir la verdad, muchacho, dale. La misión era simple, ganar a los más débiles Y empatar con España. y disputar el primer lugar con España. Entonces, contra Japón, empezó como se esperaba, Alemania dominando hasta hacer el primer gol, pero había un problema, no conseguía hacer el segundo, y aún ganando, Flick se negaba a cambiar, la línea alta seguía, entonces pasó, Japón atacó, Manuel Neuer dio un rebote, y empate, ahora Alemania entró en pánico, subiendo para atacar aún más. Exactamente lo que Japón quería, balón largo a la espalda de la Que se va a ir a jugar donde Rudiger boludea a uno de los japoneses. defensa, control, disparo, Raro que se coma ese gol Neuer igual, raro, ¿eh? gol, marcador final, Japón 2, Alemania 1. Ahora la presión era enorme. En el siguiente partido, Alemania necesitaba ganar a España, pero empató. Entonces todo se decidiría en el último partido. En el último encuentro, Alemania necesitaba vencer a Costa Rica y esperar que España le ganara a Japón. Solo así pasaría en segundo lugar. Y Alemania hizo su parte, pero entonces Japón le ganó a España. Terrible. Yo igual tengo la teoría que para mí medio los españoles jugaron para atrás, ¿eh? Bueno, sí jugaron para atrás, pero no dieron todo para ganar el partido. Eso es lo que yo pienso. Después quiero que ustedes se comentaron, me digan qué opinan, amigo. Porque la rendía, ya se queda fuera Alemania. El tema es que, claro, España automáticamente, debido a este resultado, va contra un equipo mucho más complicado que si hubiera pasado primero. Porque creo que pasó segundo España. Clasificación final, Japón en Claro, que pasa segundo España, amigo. primero, España en segundo, y Alemania estaba eliminada. Aún así, por increíble que parezca, la federación decidió mantener a Flick en el cargo, algo de lo que pronto se arrepentirían. Después del Mundial, llegaron amistosos para prepararse para la Euro de 2024, y en el primer partido, victoria contra Perú, pero después de eso, derrota contra Bélgica, empate con Ucrania, derrota contra Polonia y derrota contra Colombia. ¡No, bueno! Y si ya estaba mal, llegó la gota que colmó el vaso. En casa contra Japón, perdieron por 4-1, entonces no hubo otra. Flick fue despedido. En total, fue Flick despedido, amigo.
Fueron 12 victorias, pero 7 de ellas vinieron en las eliminatorias para el Mundial en un grupo débil. También hubo 7 empates y 6 derrotas, quedando con un rendimiento del 57%. El peor hasta ahora es Bausa. Terrible. Pero eso está a punto de cambiar, porque ahora llegamos a Brasil. Cuando se habla de un técnico que no funcionó, uno recuerda a Dorival Jr., que perdió 4-1 contra Argentina. Terminó con un porcentaje de 58%, pero Dorival es increíble, si lo comparamos con un entrenador que dirigió a Brasil años antes. En marzo de 2001, Brasil jugó un amistoso contra Estados Unidos con su nuevo técnico, Emerson Leão. Llegó para poner a Brasil en orden, ya que la selección venía pasando por momentos muy complicados, y en su primer partido, ganó. Parecía que habían encontrado al hombre correcto. Lo que no sabía es que esa sería una de las pocas victorias que tendría. Siguiente partido, contra México, y llegó un empate 3-3. No parecía un comienzo tan malo, hasta que llegaron las eliminatorias para el Mundial, donde en el siguiente partido, Brasil perdió contra Ecuador por primera vez. Fue horrible la eliminatoria de 2002 a Brasil, horrible. Vez en la historia. Luego empeoró, empate en casa con Perú. Todo el mundo ya veía que Emerson Leão no estaba haciendo un buen trabajo, pero entonces surgió otro torneo, la Copa Confederaciones de 2001, y ahí es donde empezó a ser realmente muy criticado, porque cuando hizo la convocatoria, se centró en jugadores que actuaban en el fútbol brasileño, o sea, sin Rivaldo, sin Ronaldinho y sin Ronaldo. Pero qué raro. Que estaba lesionado. Para empeorar, colocó como capitán a un jugador llamado Leomar, que jugaba en el Sport, el equipo que Emerson Leão había dirigido antes. Fue chocante. ¡Ah, termazo! Pero aún así, en el primer partido de la Copa Confederaciones, Brasil venció a Camerún por 2-0. Tal vez el plan iba a funcionar, pero la esperanza duró poco. Siguiente partido, empate con Canadá, luego empate con Japón. Brasil estaba claramente por debajo del nivel. Aún así, avanzó al mata-mata, entrando directo a semifinal contra Francia. Muy difícil. Pero fue en ese momento cuando la diferencia quedó clara. Francia dominó con facilidad y ganó 2-1, con el único gol de Brasil viniendo de una falta, pero la humillación todavía no había terminado. Brasil iba a jugar el partido por el tercer puesto contra Australia. Australia era bastante más débil, pero en el campo no tiene nada Australia. Brasil parecía perdido, sin creatividad, sin ideas, hasta que, al final del partido... ¡Va al centro! ¡Gol! ¡Gol de Australia, chat! ¡Qué papelón! Después de eso, Brasil no mostró ninguna reacción. Marcador final, 1-0 para Australia. Por primera vez, Brasil perdía contra un equipo de Oceanía y sufría una de sus mayores volá acá, burro, volá acá. Humillaciones. Entonces, todavía en el aeropuerto de Japón, Emerson Leão fue despedido, terminando con solo 2 victorias, 4 empates. Terrible, amigo, terribles, números horribles. Y 3 derrotas, y un rendimiento del 37%, o sea que el ranking nos quedó en el puesto número 8, Leão, puesto número 7, Bausa, puesto número 6, Víctor Púa, puesto número 5, Lippi, puesto número 4, Hansi Flick, puesto número 3, McLaren, puesto número 2, Ryan Domenech y puesto número 1, Luis Enrique, como los peores técnicos que han pasado por grandes selecciones campeonas del mundo. Tremendo video que vimos de Soccer JM, chicos. Tremendo video, dejen su like y su comentario. Gracias, querido Soccer, por dejarme ver este video, que siempre está bueno aprender y saber de más cosas y de cosas que quizás uno no tenía en su cabeza que podían haber pasado o que sucedieron, como la derrota de Brasil contra Australia. ¡Chao!